Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Luca Wet. Yo soy advocate de dgraph y hoy en la charla vamos a hablar un poco de qué es un subgrafo y cómo deployar tu primer subgrafo. Vamos arrancando entonces. Primero me presento. Mi nombre es Luca Wet. Yo soy advocate de dgraph y también soy desarrollador en Protofire. Y bueno, también arranqué en primer lugar desarrollando todo lo que era Web 2 más tradicional y después sí me pasé ya para lo que era blockchain hará más o menos 4 años ya. Y bueno, en primer lugar yo arranqué con lo que eran los smart contracts. Y acá quiero volver un poquito en lo que explicó en principio Mateo y lo que estuvo explicando Gabo, que es entender el problema que resuelve dgraph. Porque ahora yo les voy a mostrar un ejemplo y vamos a intentar hacer todo el camino desde cero. Desde construir el smart contract, pensando ya en que vamos a usar dgraph o alguna solución de indexador, vamos a deployar el contrato, vamos a generar el subgrafo y vamos a poder ver la información en tiempo real de lo que está pasando. Entonces, bueno, vamos a ver el problema este. Cuando nosotros vamos a almacenar información en el contrato tiene un tamaño finito, no podemos hacer que este crezca de forma indeterminada. Entonces, si nosotros cada vez que agregamos algo o que hiciéramos un cambio, quisiéramos guardar este cambio todo el tiempo en la blockchain, esto empieza a crecer, crecer, crecer y ocupa cada vez más espacio. Entonces, por eso lo que se suele hacer solamente es guardar la información, digamos, del último instante. Eso es lo que nosotros accedemos cuando leemos un smart contract. Nosotros estamos leyendo el último bloque de la blockchain con el estado en ese momento. Entonces, vamos a arrancar. Quiero que me digan si se ve bien ahí. Le pongo un poco de zoom. Vamos a elegir. ¿Está mejor? ¿Más grande? Creo que no se puede. De acá no se puede. Así que vamos a salir ahí. ¿No? Bueno, vamos de nuevo con el contrato entonces que había arrancado Mateo. ¿Qué es este contrato? Básicamente es un contrato que se encarga de almacenar un mensaje. ¿Qué es lo que es un string? Más o menos lo que son programadores saben. Es un conjunto, un arreglo de bytes, que cada byte representa una letra o lo que nosotros queramos representar, y eso equivale a nuestro mensaje. Entonces, imagínense que cada uno de ustedes empezara a mandar un mensaje todo el tiempo, y nosotros guardamos eso en la blockchain. Entonces va a ser un mensaje, otro mensaje, y eso empieza a crecer, 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 crecer en tamaño, y va a llegar a un punto en que nuestro contrato, digamos, se puede bloquear, porque la red no puede soportar cargar ese contrato. ¿Bien? Entonces, viendo este ejemplo, ¿qué está pasando? Nosotros construimos el contrato con un estado inicial, que es lo que tenemos acá en Initial Message. ¿Okay? Entonces, una vez que nosotros construimos nuestro contrato con el estado inicial, supongamos que acá dice Workshop Mendoza. ¿Okay? Luego tenemos otra función que es UpdateMessage, que va a cambiar el valor que está almacenado en la blockchain. ¿Bien? Es decir, lo va a sobreescribir. Vamos a perder el valor que teníamos antes. Por más de que en un bloque anterior estaba, cuando nosotros queramos acceder, no lo vamos a poder leer directamente. En ese caso, lo que podríamos llegar a hacer es acceder a un archive node, o sea, un nodo que tiene toda la historia de la blockchain, e ir a consultar el estado en ese momento en el tiempo en específico. Pero generalmente es algo muy engorroso y casi imposible para hacer desde una aplicación, algo que necesitemos en tiempo real, digamos. Es algo que tenemos que preprocesarlo. Entonces, para lograr esto, y como una buena práctica cuando se desarrollan smart contracts, cada vez que se hace un cambio en el estado, lo ideal es emitir un evento. Lo bueno del evento es que queda en la historia de la blockchain, es decir, podemos indexarlo desde el bloque 0 hasta la actualidad, pero no ocupa espacio en el estado. Es algo como que está aparte. Entonces, acá lo vamos a hacer en tiempo real, digamos. Nosotros en nuestro contrato tendríamos que definir cómo va a ser el evento que queremos emitir. Y eso nos pasa mucho, nosotros hemos trabajado mucho haciendo subgrafo, que en el pasado como que no pensaban mucho en la indexación. Entonces nada, hacían el smart contract, no emitían eventos, no hacían nada, y a la hora de indexarlo era un dolor de cabeza que se volvía casi imposible. Entonces, como buena práctica, se suele emitir eventos. Por ejemplo, vamos a emitir acá un evento que se llama Message Updated, y adentro del evento nosotros decimos qué queremos emitir en ese evento. En este caso, por ejemplo, vamos a emitir la dirección de la persona que llamó esta función. Sería la función UpdateMessage. ¿Quién es el que cambió el mensaje?
Después podemos guardar cuándo lo cambió, o sea, un timestamp. Y por último, lo más importante, el mensaje que cambió, que es lo que nos interesa. Entonces, vamos con el mensaje. Perfecto, entonces ahora tenemos definido nuestro mensaje, es decir, qué es lo que vamos a emitir, ¿bien? Pero ahora lo que nos falta es lo más importante, que es emitirlo. Entonces, como dijimos, para identificar una función que modifica el estado, básicamente podemos ver esta función que está acá, ¿no? Es cuando se asigna una variable que está definida en el contrato, se reasigna, es decir, se reemplaza su valor. Entonces, en estos casos vamos a emitir un evento. Entonces, emitimos el evento con los campos que habíamos dicho. Entonces, por ejemplo, para saber quién llamó al contrato, nosotros tenemos una estructura en Solidity que se llama message, ¿bien? Que tiene distintos campos adentro. Uno de ellos es el sender, que es quién llamó a esa función. Entonces, en este caso llamamos message sender y esto nos daría el address de quién llamó. Luego podemos acceder a otra estructura que es de la información del bloque actual. Que, por ejemplo, nosotros acá lo que vamos a sacar es el timestamp. Y por último, lo más importante es el mensaje que recibimos, que lo tenemos acá del parámetro. Entonces, por último, ponemos el mensaje. Falta una D ahí, si no, no le va haciendo nunca. Bueno, listo. Entonces, ahora tenemos nuestro contrato listo. ¿Bien? ¿Cuál es el paso siguiente de todo este camino? Es compilarlo y subirlo a la blockchain. ¿Bien? Ahora vamos a compilarlo. Uy, mira que grande. Y en primer lugar lo voy a deplotar a una blockchain local que está corriendo acá dentro del navegador, simplemente para probar algo. Entonces, acá lo que nos permite es llamar al constructor de este contrato con el campo initial message, que es nuestro estado inicial. ¿Bien? Entonces le ponemos, por ejemplo, workshop Mendoza. Y listo, tenemos acá nuestro contrato ya deployado en esta blockchain local. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Cuando vamos a leer el estado, tenemos el mensaje inicial. Nosotros venimos, cualquiera de ustedes podría venir, llamar un nuevo método. Por ejemplo, pongamos dgraph. Cambiamos el estado, tenemos un estado nuevo y no hay forma de acceder ya al estado viejo desde este contrato. Solamente desde la blockchain. Entonces, ahora es donde viene el paso de construir el subgrafo, para que esta información la podamos obtener. Entonces, lo primero que voy a hacer es deployar este contrato en una red real. Vamos a hacer igual que Mateo, vamos a usar Arbitrum en la testnet de Sepolia. Nos conectamos ahí con MetaMask. Ojalá tuviera esta plata, pero no, es de mentira. Y vamos a deployarlo. Deployamos el contrato, esto demora un ratito porque estamos haciendo ya en una blockchain real. Y acá lo tenemos. Entonces, paso siguiente es generar el subgrafo. Entonces, como para que los que me quieran ir siguiendo, voy a hacer un camino similar al que está en la documentación de Quickstart de la página de Graph. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acceder al estudio. Cuando nosotros generamos un subgrafo, en primer lugar, el camino ideal a seguir es deployarlo en este estudio, que es un entorno medio autocontenido que lo hostea la propia gente de Graph, que es para hacer pruebas. O sea, tenemos límites en las API y tenemos algunos tools ya implementados para poder probar y leer nuestro subgrafo. Pero una vez que lo implementemos y que estemos seguros de que está listo, ahí tenemos que tomar la decisión si lo vamos a hacer en una infraestructura propia o si vamos a usar la red descentralizada. Entonces, en primer lugar, entramos al estudio y vamos a crear un nuevo subgrafo. Le vamos a poner un nombre. Tenemos el nombre listo, una descripción, pongamos workshop y lo creamos.
Básicamente lo que esto crea es una entrada, digamos, en la base de datos de Graph para que sepa que estamos usando este servicio y que vamos a deployar algo acá. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer ahora el caminito. En primer lugar, deberíamos instalar la toolchain que tiene Graph, el CLI, para poder hacer esto. Yo ya lo hice, pero nada, vamos a ver. Listo. Entonces, paso siguiente, tenemos que inicializar el subgrafo. ¿Bien? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Nos va a crear todo un scaffold, digamos, una estructura para que no tengamos que arrancar todo de cero. Vamos a copiar el comando y básicamente estamos usando graph, que es el CLI este que instalamos, el método init, y le decimos que queremos deployar esto en el estudio, en esta herramienta que les hablaba recién. Y le ponemos un nombre. Y acá ahora el CLI nos empieza a preguntar distintas opciones que nosotros tenemos que elegir para empezar a construir nuestro subgrafo. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de blockchain queremos indexar? Acá lo que habías preguntado antes, tenemos, por ejemplo, la blockchain de Arweave, la blockchain de Ethereum. Esto es a nivel de arquitectura, no específicamente, ¿bien? Donde dice Ethereum sería más bien IBM, en realidad. Entonces, bueno, Arweave, Ethereum, en nuestro caso vamos a ir por Ethereum, porque Arbitrum es similar. Seguimos con el mismo nombre, el directorio. Y ahora sí elegimos específicamente qué blockchain es la que queremos indexar. Entonces, en nuestro caso dijimos, íbamos con Arbitrum Sepolia. Y ahora tenemos que pegar la dirección del contrato, que es la que acabamos de deployar. En nuestro caso es esta que está acá. Y ahora nos pide la ABI. Creo que esto no hablamos antes, así que voy a hacer una pausa acá y les voy a comentar qué es. Cuando nosotros compilamos el contrato, lo que había dicho Mateo era que nosotros partíamos de este código, este texto que escribimos, y terminamos en un bytecode, ¿bien? Básicamente es el binario que entiende la máquina de Ethereum. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros como desarrolladores, cuando queremos interactuar con este código, necesitamos saber qué puntos de entrada tenemos, o sea, qué métodos existen, cuáles son para leer, cuáles son para escribir. Entonces, el proceso de compilar básicamente agarra el código en Solidity, este texto, y genera dos outputs, podríamos decir. El bytecode y un archivo que es un JSON que contiene toda la interfaz de nuestro contrato. Los métodos, los tipos de cada argumento, los eventos que emite, y eso es lo que nos está pidiendo acá. En este caso no la encuentra automáticamente porque nosotros cuando subimos un contrato del blockchain podríamos verificarlo. Es decir, subir esta metadata a una página particular que es Etherscan y podría leerlo ahí. En este caso lo vamos a poner a mano a través del archivo, digamos. Entonces, sí, es off-chain, exacto. Por eso es muy importante generalmente hacer la verificación, porque si yo te paso a vos la dirección del contrato, ¿no? Vos vas al explorador de bloques, pones la dirección y te dice, toma, acá está el binario. ¿Y qué significa? Y no tengo idea. No sé qué pasa ahí adentro. Eso pasa mucho cuando hay también problemas de seguridad o hackeos. Muchas veces los contratos son nuevos, no están auditados y ni siquiera tienen el código fuente. Entonces eso es básicamente una caja negra que no sabe qué está pasando. Entonces, bueno, cuando nosotros compilamos el contrato, generó la metadata, que vendría a ser todo este archivo que tenemos acá. En nuestro caso, por ejemplo, dice con qué versión se compiló, el lenguaje. En nuestro caso solo nos importa la ABI, que es la interfaz que les comentaba, que es Application Binary Interface. Entonces nos llevamos esto. Vamos a crear un nuevo archivo, yo acá tengo uno similar que había probado antes, entonces le ponemos metadata hello world, por ejemplo. Generamos el archivo y listo, ya tenemos lista la metadata. Nos copiamos el path para poder pegarlo en el CLI y estamos listos. Entonces continuamos. Pegamos el archivo, lo encontró. Y ahora nos pide un bloque de inicio. ¿Por qué? Porque la blockchain tiene una cantidad de bloques muy grande, pero no tiene sentido indexar la blockchain completa si nuestro contrato fue deployado hace, no sé, 10 bloques, 20 bloques. Entonces nosotros
Podríamos indexar la blockchain desde el tiempo cero, pero sería una pérdida de recursos. Entonces lo que le indicamos acá, bueno, a partir de qué bloque querés que empiece a indexar. Creo que el bloque que nos está diciendo acá es el correcto, pero por las dudas vamos a hacer el chequeo nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos al escáner de bloques de Arbitrum. Pegamos la dirección de nuestro contrato. Y vemos que se creó en el bloque 18.678.454. Y que está bien lo que dice acá, entonces lo está haciendo correctamente. Seguimos, le ponemos un nombre al contrato, le podemos dejar contract. Y acá nos pregunta si queremos que a cada evento que emita genere una entidad. Ahora vamos a entrar más en detalle. Le ponemos que sí, simplemente para crear esto. Y ahora empieza a crear todos los archivos de scaffold y todo. Y ahora vamos a poder empezar a jugar un poco con esto. Bueno, mientras tanto, voy a hacer un poco hincapié en lo que había comentado Gaby, que teníamos básicamente 3 archivos que eran los más importantes, digamos, de nuestro subgrafo. Teníamos, en primer lugar, el manifiesto, que es lo que tenemos acá. ¿Se ve ahí o quieren que le ponga un poquito de zoom? Muy bien. Bien. Entonces, vamos a analizar un poquito este archivo. ¿Qué es lo que dice? ¿Dónde tenemos el esquema? El path a este archivo. Después tenemos la fuente de la que vamos a leer la información cruda de la blockchain, es decir, así lo que nos viene. Entonces, en primer lugar, decimos que va a ser del tipo Ethereum. ¿Por qué? Porque si lo hiciéramos de otra blockchain, que fuera Arweave, Cosmos, etc., la estructura de datos, por ejemplo, de los bloques, de los headers, de los argumentos, viene de forma distinta. Entonces, esto ya tiene que saber qué esperar. Entonces, eso es lo que establecemos ahí. Establecemos un nombre para el contrato, de qué red vamos a leer la información, y luego de qué contrato. El bloque inicial, y ahí vamos a parar un segundo. Entonces dijimos, manifiesto. Básicamente establecemos la fuente de nuestra información. En el otro extremo tenemos el esquema, que es qué vamos a guardar. Es decir, qué argumentos queremos guardar, qué tipo de datos queremos guardar. Acá va a ser la información que nosotros queremos. Por ahí el evento emite 10 argumentos, pero a nosotros nos interesan 2, nos interesan 3. Entonces nosotros podemos mapear esto y guardar lo que nos haga falta. En este caso es lo que les decía recién, que autogeneró una entidad para el evento que emitíamos del mensaje, ¿bien? Acuérdense, era quién había llamado a la función, el timestamp y el mensaje, ¿bien? En este caso guardó los 3 campos, le agregó un ID, que es un ID único para poder guardarlo en la base de datos, y 3 argumentos más que hacen referencia al bloque. En este caso, por ejemplo, guardó el número de bloque, el timestamp, que está repetido en este caso, y el transaction hash, para poder saber específicamente cuál fue la transacción en la blockchain de Arbitrum que hizo este cambio. ¿Bien? Y vamos a volver un segundo entonces al manifiesto. Ahora, bueno, ¿cómo llegamos de la información cruda de esto que tenemos a nuestro esquema? Entonces acá es donde entran los mappings, que básicamente son un traductor, que es cómo nosotros vamos a agregar esta información, y es lo que estamos viendo acá. Básicamente, ¿qué dice? Bueno, tengo manejadores de eventos. Por cada evento que emita mi contrato, yo voy a hacer cierta acción. Entonces, ¿qué decimos acá? Bueno, cuando venga el evento MessageUpdated, en este caso, voy a llamar a la función handleMessageUpdated, que es lo que tenemos en source, acá. ¿Bien? Entonces, nosotros empezamos a indicar cuáles son los transformadores que va a usar para poder hacer esto. Veamos qué hace acá. Entonces, recibe un evento. Como sabíamos, el evento tiene 3 argumentos, que son el caller, el timestamp y el message. Ahora, para guardar esto en la base de datos, fíjense que lo primero que hace es crear un nuevo campo, una nueva entrada en esta tabla, digamos, una nueva entidad. Crea la entidad, le pone un ID, que en este caso está haciendo el transaction hash y el log index, no importa, le está dando un ID único, básicamente, y le empieza a agregar los campos, y por último hace un save. Esto es lo que realmente hace el commit, digamos, para guardarlo en la base de datos. Ahora,
Esto es como muy simple, muy directo, listo, agarramos el evento, lo guardamos y se acabó. Pero nosotros acá podemos hacer lo que queramos, o sea, hay una infinidad de cosas. Como un dato más aparte, y ya hacemos un ejemplo un poquito más complejo, cosa que nos pasó a nosotros era que en algunos contratos la gente no emitía eventos, ¿no? Entonces, una herramienta que tiene dgraph, por ejemplo, era que podíamos agregar acá call handlers, que eso nos permite ver cómo se llamó la función, ¿no? Entonces, en vez de tener lo que emitió el evento, sería como, a ver si les muestro, acá. Básicamente la información que a mí me llegaría sería, che, se llamó la función updateMessage con el argumento newMessage y probablemente quién la llamó y algunos parámetros más. No es exactamente lo que necesito, pero bueno, son formas de empezar a encontrar la información que necesito para poder armar mi esquema. Y así tenemos un par de herramientas más, pero por ahora nos vamos a quedar solo con los eventos. Entonces, imagínense que quiero, por ejemplo, ver de todos estos mensajes cuáles incluyen la palabra dgraph, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya en nuestro esquema tenemos que crear una nueva entrada, ¿bien? Entonces vamos a suponer que se llame dgraph counter. En este caso va a ser mutable porque ya no vamos a crear una nueva entidad cada vez que recibimos una transacción, sino que vamos a ir incrementando este contador cada vez que recibamos un mensaje que tiene dgraph, ¿bien? Entonces nada, tenemos el ID y tenemos un contador. En este caso queda igual porque vamos a seguir usando el mismo manejador. Y lo que vamos a cambiar es un poco el código. Entonces, ¿qué hacemos? Acá nosotros queremos chequear que nuestro message, este parámetro, contiene la palabra dgraph. Entonces nada, podríamos chequear, por ejemplo, un segundo. Entonces, una cosa que me quedó pendiente. Cuando nosotros hacemos un cambio en el esquema, dgraph, el CLI, tiene que reconstruir los tipos, porque esto se autogenera, ¿bien? El tipo del evento, lo que nosotros queremos guardar. Entonces, cada vez que modificamos el esquema o agregamos algo al manifiesto, tenemos que ejecutar un comando que reconstruye esto, ¿bien? Entonces, en este caso sería graph cogen y ahí regeneró los tipos. ¿Qué nos permite esto? Que ahora podamos, desde nuestro manejador, importar el dgraph counter. Básicamente es el tipado de assembly script para poder usarlo. Entonces, podemos chequear si nuestro evento bueno, un segundo. Si no estamos escribiendo, ganamos tiempo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si, en primer lugar, nuestro mensaje incluye dgraph. Bien, si lo incluye, vamos a generar una entidad nueva o modificarla. Esto es un patrón muy conocido que usamos en dgraph, que es el get or create. Bien, ¿en qué consiste? Básicamente es, si todavía no se creó la entidad, es decir, sería que la primera vez que la vamos a usar, la construimos con un valor por defecto, y las próximas veces que la vamos a usar, simplemente la leemos de la base de datos. Entonces, nosotros acá tenemos una función que básicamente tenemos que crear una entidad con una ID determinada, ¿bien? Es lo que tenemos acá. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros acá le vamos a asignar un ID estático que lo vamos a definir nosotros por nuestra cuenta, ¿bien? En este caso le ponemos counter, por ejemplo. Entonces, lo que hace esto es, va a intentar leerlo de la base de datos. Si lo encuentra, lo va a devolver directamente y en caso de no encontrarlo, lo va a crear.
como vemos acá, hace el new con un ID, le va a asignar un valor y lo va a guardar en la base de datos. Entonces, lo que vamos a obtener al final es, desde nuestro mapping, básicamente acceso a esta estructura. Y una vez que la tengamos, vamos a poder incrementar el contador cada vez que recibamos este string. Bien. Una vez que está todo listo, volvemos al estudio. Y tenemos nuestra deploy key. Básicamente es una API key que nos permite hacer el deploy al estudio. Nosotros volvemos acá, tenemos que autenticarnos con nuestra API key. Esto es un bug que está en la documentación, pero si lo copiamos de acá no nos va a dejar, tenemos que copiar una parte de ahí y la otra de acá. Entonces ahí nos autenticamos y lo que procedemos a hacer ahora es a subirlo, digamos, a este estudio. Una vez que lo subimos, esto empieza a indexar y veríamos algo como esto. Esto empezaría a sincronizar. Esto lleva un tiempito, digamos, en hacerlo, así que no lo vamos a poder ver en tiempo real. Pero básicamente, nosotros subimos esto, empieza a indexar los eventos de nuestro contrato y podemos ver todos los cambios que se fueron haciendo. Y acá, por ejemplo, tenemos un playground que nosotros podemos ver el contador de cuántas veces se llamó graph y todos los mensajes que se fueron actualizando. ¿Cómo? En el playground este sí te da como unos ejemplos, pero si no es un query como cualquier cosa en GraphQL. Vos tenés las entidades y haces query por los campos que necesites, digamos. En este caso, digamos, nos devuelve, por ejemplo, dgraph, messages, todos los mensajes que se fueron mandando y el contador solamente con los que cumplieron la condición que nosotros habíamos establecido, digamos. Bueno, nada, este es un ejemplo muy simple, digamos, de lo que se puede hacer, pero, por ejemplo, cuando hablamos de tokens y NFTs, o cualquier protocolo, por ejemplo, nosotros hemos hecho en algunos que son tipo vaults, que básicamente uno deposita plata en vez de directamente en un pool de liquidez, por ejemplo, uno deposita en un agregador, que es alguien que junta muchas personas y se encarga de depositar por uno. Y esto optimiza los recursos porque gasta en transacción una sola vez el gas fee. Entonces, poder entender toda esta lógica y verla desde una interfaz de usuario es prácticamente imposible, digamos, desde la blockchain directo. Y bueno, y todas estas cosas se pueden hacer con su graph. Y nada, cerramos ahí como para no hacerlo más largo. Pero bueno, cualquier consulta nos pueden contactar a mí, a Gaby, en el canal de dgraph Español. Y nada, eso. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que...? Sí. ¿Eso se indexa en los nodos estos que... Claro. O sea, guarda de forma descentralizada entre todos los nodos o en un nodo? En el caso del estudio, que es lo que estamos viendo ahora, es algo, digamos, centralizado que lo maneja dgraph. Claro. Pero una vez que lo tenemos listo, hay un paso que es... A ver si creo que en el estudio lo podemos ver. Claro, donde dice publicar, nosotros podemos salir del estudio y publicarlo en la red en serio. O sea, acá ya tenemos que pagar una comisión, digamos, en la red de Arbitrum y publicarlo ahí, pero sí, ahí ya pasaría a estar como publicado, existe, tiene un address particular en la cual los curadores pueden ya señalizarlo con tokens y los indexadores lo levantan y ahí ya está, es parte de la red descentralizada. Lo que se suele hacer es cuando uno publica un subgrafo nuevo, nadie lo está indexando en ese momento. Ningún indexer dice, che, me interesa que la gente use este subgrafo. Entonces lo que hacen los desarrolladores de aplicaciones es, por su cuenta, ser como sus propios curadores, digamos. O sea, stackean tokens en su subgrafo para que algún indexer lo levante. Y si realmente es útil y le sirve a más personas, otras personas lo van a empezar a señalizar para que más indexers lo levanten, digamos. Por eso siempre suele ser un approach que va avanzando con el tiempo. Generalmente se arranca en algo un poco centralizado y después se llega a la red, digamos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? Bueno, muchas gracias.